Buen día, hoy vamos a ver el tema de capacidad de producción. Vamos a medir el rendimiento a través de la eficiencia y la utilización. Estamos visualizando las fórmulas que vamos a utilizar, donde eficiencia es producción real entre capacidad efectiva. Entiendas a producción real con lo que estás fabricando, ¿sí? La demanda que estás atendiendo, y tu capacidad efectiva es considerando limitaciones operativas cuánto podrías llegar a producir. Un ejemplo, digamos, a mí me han pedido 500, pero yo puedo fabricar 800 unidades. Es lo que yo podría dar, ¿no? Pero mi producción real es 500, es lo que me están pidiendo, ¿sí? Pero si me piden más, yo podría llegar a hacer 800 unidades. Eso es en base a las cantidades de producción. También tenemos la otra fórmula que es en base al tiempo, ¿sí? Horas estándar entre horas productivas. Además tenemos la utilización, que es producción real, repito, es lo que realmente estás fabricando en el momento en base a la demanda que estás teniendo, entre tu capacidad de diseño, que es lo que podrías llegar a fabricar en condiciones ideales, ¿no? Tus máquinas trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tus trabajadores laborando sin parar, ¿sí? Aprovechando cada espacio, cada rincón de tu planta, condiciones ideales, ¿no? Sabemos que esto no se da porque normalmente no se trabajan los 3 turnos, las máquinas necesitan mantenimiento, ¿está bien? Entre otras cosas, ¿no? Listo, tengo mi fórmula de eficiencia en base a la cantidad y las horas, y tengo mi fórmula de utilización en base a la cantidad y las horas también, ¿no? En utilización tenemos horas productivas entre horas reales. Y finalmente la producción estimada, que es la multiplicación de la capacidad de diseño, recuerda que es la cantidad producida en condiciones ideales, que vamos a multiplicarla por la utilización y vamos a multiplicarla por la eficiencia, ¿sí? La utilización se trabaja en base a la capacidad de diseño y la eficiencia entre la capacidad efectiva, ¿no? La utilización es en base a las condiciones ideales y la eficiencia en base a las limitaciones operativas que pueda presentar la empresa, ¿no? Veamos el primer problema. Determinar la eficiencia y utilización con los siguientes datos. Tengo mi capacidad de diseño, capacidad efectiva y capacidad real. Capacidad real es lo mismo que decir producción real. Nos están dando los datos directos, vamos a aprovecharlo como está. Recuerda que mi eficiencia es igual a producción real o capacidad real, que es 36, lo tengo de dato, entre mi capacidad efectiva, mi capacidad de producción considerando las limitaciones operativas que pueda presentar la empresa, 40. Hago la división, esto me da 0.90, que para verlo porcentualmente lo multiplico por 100, 90%. La utilización se mide en base a la capacidad de diseño, ¿sí? En base a la producción que se podría lograr en condiciones ideales. En este caso, mi producción real se mantiene, es 36, y ahora voy a considerar mi capacidad de diseño, ¿no? Lo divido, esto me da 0.72, que multiplicado por 100, para verlo porcentualmente, 72%, ¿no? Recuerda que siempre lo vamos a llevar a porcentajes, porque el porcentaje es el lenguaje universal de los números. Listo. Problema 2. Ahora vamos a ver la eficiencia a través de la fórmula que nos proporcionan con el tiempo. En el centro de trabajo se desarrolló 100 veces la operación 1, 2, 3. Se requiere 0,684 horas estándar por unidad. Esas son 100 veces, son unidades, ¿ah? Empleando 72 horas productivas. Determine la eficiencia. Vimos en la parte superior que la fórmula en base a horas de la eficiencia es número de horas estándar entre número de horas productivas. Por lo tanto, número de horas estándar es 0,684.684 por unidad, ¿no? Horas estándar por unidad. Como han sido 100 veces lo que se ha realizado la operación, lo multiplicamos por 100, ¿no? Son 0,684 horas estándar por unidad, ¿sí? Cada una de esas unidades se han realizado 100 veces. Por lo tanto, lo he multiplicado por 100. Entre el número de horas productivas que viene como dato, que es 72. Hago el cálculo y esto me va a dar 0.95, que es equivalente, multiplicándolo por 100, 95%.
quiere decir que tenemos una eficiencia del 95%, ¿no? Recuerda que la eficiencia siempre va a medir en base a lo que podrías lograr en condiciones normales, ¿sí? Condiciones normales. Condiciones normales es que consideras limitaciones operativas que pueda presentar la empresa. Problema 3. En una jornada de 8 horas de un día se pierden 0,8 horas por paradas, etcétera, ¿no? Determinar la utilización correspondiente. Ya. Mi utilización es igual al número de horas productivas entre número de horas reales, ¿no? O sea, el turno, en otras palabras. Número de horas productivas en una jornada de 8 horas, ¿sí? Se pierden 0,8. ¿Está bien? Le voy a quitar ese 0,8 que nos está produciendo, ¿no? Estamos hablando de número de horas productivas que está destinada a trabajar la empresa, entre el número de horas reales, que es el tiempo destinado para laborar, que normalmente es 8 horas. ¿Sí? Son 8 horas reales que tienes para trabajar. Hago el cálculo, 8 menos 0,8, que es 7,2, entre 8, ¿no? Y esto me da 0,90, que multiplicado por 100, 90%. Con esto podemos apreciar que tenemos una utilización del 90%, ¿no? Simple. Problema 4. El problema 4, ya he plasmado el tema de las fórmulas para no perder tiempo escribiéndolo. Dice, un centro de trabajo que contiene 4 máquinas con la misma capacidad opera 2 turnos por día, 5 días a la semana, 8 horas por turno. Esta es la capacidad efectiva. Me está dando de dato la capacidad efectiva, hay que calcularla nada más. Mira, el problema te lo están dando en función del tiempo. Por lo tanto, trabajaremos adaptando las fórmulas de eficiencia y utilización en base al tiempo. Si el centro de trabajo tiene una eficiencia del 95%, ¿cuál es la producción esperada en horas por semana? Aquí hay que recordar y anotar que producción esperada es mi producción real, que es igual al número de horas estándar dentro de la fórmula. ¿Está bien? Me están dando la eficiencia, por lo tanto voy a ir a la fórmula de eficiencia, que es número de horas estándar entre número de horas productivas. Vamos a despejar. Acá le he colocado despejando. ¿Sí? Sabes que el número de horas productivas sube a multiplicar eficiencia. Acá lo tengo ya multiplicando separado. Y lo que me queda sería el número de horas estándar, que es lo mismo que producción esperada. ¿Sí? Que es lo que me están preguntando, ¿no? O sea, profe, número de horas estándar es igual a producción esperada. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Después de haber despejado la fórmula que tenemos como dato principal, sería eficiencia por el número de horas productivas. Ahora vamos a calcular el número de horas productivas, ¿sí? Que esa es mi capacidad efectiva. Y lo tengo de dato. Número de horas productivas. 4 máquinas, o sea, esto se va a repetir 4 veces, operan 2 turnos por día, 5 días a la semana, 5 días por semana, y 8 horas por turno, 8 horas por turno. Procedo a multiplicar. Está bien, 80 por 4, 320 horas por semana. 320 horas por semana. Ese es mi número de horas productivas, ¿no? Está bien, en otras palabras, mi capacidad efectiva, el tiempo que estoy laborando o que la empresa podría laborar considerando las limitaciones operativas que pueda presentar, ¿no? O en otras palabras, condiciones normales. Ya tengo mi capacidad efectiva, ¿sí? Mi número de horas productivas, simplemente lo voy a reemplazar porque eficiencia ya viene de dato. Tiene una eficiencia del 95%. Ah, ya. Por lo tanto, ahí he vuelto a colocar la fórmula nada más. Producción esperada del 95%, que es mi eficiencia por el número de horas productivas, que es mi capacidad efectiva, que hemos obtenido, que es 320. Hago el cálculo, 95% de 320, esto es 304 horas por semana. Es lo que se espera, ¿sí? Se trabaje realmente. Esa es tu producción esperada. ¿Está bien? En base a tiempo, ¿no? Y el problema 5. Acá también me he adelantado colocando la parte de la fórmula, la parte de los datos, para ganar tiempo y no hacer el problema extenso, detallando o escribiendo, ¿no? Bajo condiciones ideales, una estación de servicio de Fast Loop puede atender 6 autos por hora. Condiciones ideales, ¿eh? Te está dando tu capacidad de diseño, 6 autos por hora.
Se sabe que la capacidad efectiva y la eficiencia son de 5,5 y 0,88 respectivamente. Me da mi capacidad efectiva, ¿sí? 5,5, y me dan mi eficiencia, que es 0,88, ¿no? Que es lo mismo que decir 88%. Ya tú ve en qué forma lo colocas, ¿no? Al final la respuesta va a ser la misma. Me pregunta, ¿cuál es el número mínimo de estaciones de servicio que necesita tener Fastloop para alcanzar una producción anticipada de 200 automóviles por cada jornada de 8 horas? ¿Listo? Ya tengo mis datos separados. Como está hablando de eficiencia, me voy a ir a la fórmula de eficiencia, porque con eso voy a poder calcular, ¿sí?, la producción real. La fórmula tiene esta forma, ¿no? Producción real entre capacidad efectiva. Profesor, pero tengo eficiencia de datos, tengo capacidad efectiva de datos, ¿puedo calcular la producción real? Claro que sí. Simplemente, como los problemas anteriores, despejamos la fórmula y me queda que producción real es igual a la multiplicación de eficiencia por capacidad efectiva, ¿no? Y con eso yo ya puedo determinar cuáles son los números que puedo atender por hora de manera real, ¿sí? Producción real es mi eficiencia, que tengo de datos, que es el 88%, por mi capacidad efectiva, que es 5,5. Hago el cálculo y esto me da 4,84 autos por hora. O sea, es lo que yo realmente estoy atendiendo, ¿sí? Es lo que realmente están llegando para hacer el servicio. Pero esto no es lo que nos preguntan, no nos están preguntando la producción real. Este problema va más allá, ¿no? Ya tengo la producción real, ¿está bien? Esa es una producción por estación. Yo quiero saber cuál es el número mínimo de estaciones de servicio que necesita tener Fastloop para alcanzar una producción anticipada de 200 automóviles por cada jornada de 8 horas. Producción anticipada sería mis 200, es lo que yo espero alcanzar, ¿no?, autos entre las 8 horas. Esto me da 25 autos por hora, ¿no? Yo quiero alcanzar en una hora 25 autos. ¿Cuántas estaciones debería tener? Vamos a hacer una simple regla de 3. Vamos a hacer el análisis. Yo sé que una estación, de manera real, puedo atender 4,84 autos. ¿Está bien? Yo necesito atender 25 autos en una hora. ¿Cuántas estaciones como mínimo debo tener? X. Multiplicas en aspa, esto me da 25 por 1 entre 4,84. 5,17 estaciones. Como no hay estación y media, podemos decir, tengo que colocar directamente 6 estaciones, ¿no? Basta que pases un poco el decimal y hay que redondear, ¿sí?, en este tipo de problemas. Listo, la cantidad mínima de estaciones que necesito es 6. El tema de redondeo, lo recalco, va a depender bastante del contexto del problema. Va a depender también tema costos, temas presupuestos, ¿no? Porque a veces puede redondear, pero a veces no alcanza o no va a alcanzar. ¿Está bien? Así que ténganlo en cuenta, no vayan a cuadricular que siempre se redondea por exceso. En este problema sí, en este tipo de problema sí.